Hola, ¿qué tal? Chicas de noveno A y noveno B. Pues me había pedido su maestra que les informara un poquito sobre lo que es un episodio sangriento dentro de la historia mexicana, la Revolución Mexicana, y pues aquí estoy haciendo esto. Qué mejor que un mexicano que les pueda contar un poquito. De inicio, para comprender esta etapa del siglo, hay que entender que México tenía una dictadura, o sufría de una dictadura de Porfirio Díaz en los años 1874 a 1910. Estuvo él en el poder. Uno de sus grandes logros fueron una estabilidad económica que no se había visto antes, como también una estabilidad política. Desgraciadamente, pues este periodo se extendió tantos años, más de 3 décadas, que poco a poco el sector que era oposición a su política comenzó a ganar adeptos, y cada vez fueron más las desigualdades que encontraban entre estos sectores, tanto que llevaron a que la sociedad se viera involucrada en este movimiento de revolución que es conocido como Revolución Mexicana. Como les había comentado, para 1910-11 el desacuerdo y el pueblo ya estaba totalmente en contra, y existe uno de sus candidatos opositores, Francisco I. Madero, cuyo movimiento social comienza a ser mucho más, a tomar mucho poder en contra de Porfirio Díaz. Esto se acerca al momento de elecciones, en ese momento para la presidencia. Y previo a esto había habido ya ciertas declaraciones de Porfirio Díaz que iba a dejar el poder, que sentía que ya había pasado tiempo suficiente, pero sorprende que en las elecciones él se postula una vez como recandidatura. Esto hace que Madero pues se indigne más, comienza sus giras principalmente en el norte del país. Porfirio Díaz utiliza todas las tácticas que tiene a su mano, tanto políticas como militares, para apresar a este contrario enemigo político, y lo encarcelan. Francisco I. Madero, sin embargo, dura muy poco en cárcel porque se escapa hacia el territorio estadounidense, donde redacta el Plan de San Luis, que convocaba principalmente a todos los opositores, tanto sociedades como fuerzas políticas y militares, a rebelarse en contra de la dictadura porfirista. Esto tenía una fecha que iba hacia el 20 de noviembre de 1910, que es la fecha alegórica a esta situación. Bueno, para entender también un poco mejor cómo es el desarrollo de este evento histórico, hay que ver en la geografía mexicana que en ese momento el norte del país era prácticamente el motor económico, dado que ahí se encuentran en ese tiempo las empresas y se encuentran todo el sector minero, como por también la agricultura, entre otras cosas. El centro del país prácticamente era donde se concentraba la población mercantil. Bueno, teniendo esto en cuenta, el problema que había tenido Porfirio Díaz con los empresarios del norte, al ponerles cada vez más impuestos, a ponerles más trabas de poder trabajar entre fronteras y mismo de llevar su material al resto del país, originan este desacuerdo con el gobierno y el empresario. El empresario obviamente tiene que recortar recursos a sus trabajadores, y es de este modo que las clases más bajas son las que se ven relacionadas y golpeadas por estos recortes de estratos sociales más altos. Entonces es cuando surgen movimientos como el Emiliano Zapata en el centro sur del país, y en el norte con Francisco Villa. Son dos héroes, dos caudillos, en los que la gente encuentra este prototipo de héroe, o se identifican con esta persona que viene de raíces humildes y es capaz de tomar las armas y enfrentarse a un gobierno injusto para ese instante. En 1911 se convocan a nuevas elecciones, donde Francisco I. Madero ahora sí resulta electo. Sin embargo, su periodo como presidencial dura apenas 2 años, ya que es víctima de un golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta, en un lapso que se conoce en la historia mexicana como la Decena Trágica, donde la sangre pues no se ahorró. Hubo el presidente electo, su hermano, el subpresidente y todos los que estaban relacionados con ellos fueron masacrados. Cabe también mencionar que Madero no tenía buena relación con estos sectores indígenas encabezados con Zapata o Villa.
Fue entonces que empezó el periodo presidencial de Victoriano Huerta, que era corte militar, ya que él pertenecía a la milicia, además de haber sido también ingeniero. Los líderes de los movimientos opositores no estuvieron muy de acuerdo con su candidatura y mucho menos que él fuera electo presidente. Por lo tanto, la hostilidad entre estos grupos insurgentes se hizo aún mayor con la del gobierno, tanto que hicieron o obligaron a que Victoriano Huerta renunciara a su presidencia y huyera del país. Así que pues le duró más o menos un año este privilegio. Es entonces que los principales cabecillas de movimientos opositores empiezan a reunirse para saber qué van a hacer con el país. En el norte se encontraba Francisco Villa, en el centro era Carranza y en el sur Emiliano Zapata. Entre ellos mismos tenían muchos desacuerdos, tanto Venustiano Carranza, que también tenía una educación tanto noble como militar, no coincidía con las aspiraciones ni las demandas que realizaban o que tenían en sus manos los generales tanto Villa como Zapata. Por lo tanto, al fragmentarse el país en divisiones tanto norte, centro y sur, lo que trata de hacer Carranza es reunirlos y los convoca en Aguascalientes, que de hecho también es una parte importante de México dentro de la Revolución Mexicana, este tipo de convención. El objetivo de esta reunión de todos los cabecillas revolucionarios era encontrar la solución, buscar uno que por fin, una persona ideal que por fin pudiera llevar el camino de la revolución dentro de un parlamento político de México, ¿no? Se logra después en esta junta, de Aguascalientes, coinciden tanto Zapata como Villa y Carranza, que se elija a Eulalio Gutiérrez como presidente único de México, y de esta forma representa, es un símbolo de unidad de cada movimiento revolucionario. Sin embargo, al poco tiempo Carranza no está de acuerdo con él mismo, que ha convocado, no está de acuerdo con la elección, rompe y desconoce lo que se trata en este convenio y se vuelve aún más hostil, tanto que llega a declarar no así la guerra, pero sí encuentran a tener llegan a conflictos bélicos tanto con Zapata como con Francisco Villa. Después de este desacuerdo que existe entre los cabecillas del movimiento, pues Carranza, por el medio democrático, por decirlo de esa forma, es que logra llegar a la presidencia de México, y a partir de ahí podríamos decir que empieza a sellar él la conclusión de lo que se llama la Revolución Mexicana. Los hechos históricos que coinciden con estamos hablando más o menos de 1917, cuando él ya es electo como presidente. Él decreta también la nueva Constitución mexicana, que está fechada en el mismo año, y además consecutivamente vienen las muertes tanto de Zapata, asesinatos de Zapata, de Villa, que eran pues los que podrían haber sido opositores. Sin embargo, en la fecha, en la historia, como nos la enseñan, es ahí los hechos históricos que dan final a este movimiento revolucionario.